presento. Mi nombre es Claudia Marix Gamboa Franco, soy psicóloga de formación, magíster en administración con énfasis en gestión humana y el día de hoy estoy con ustedes porque quiero presentar los avances que tengo en este momento en el desarrollo de mi trabajo, mi tesis doctoral, denominado Factores Culturales en la Apropiación del Conocimiento, un estudio de caso en cadenas productivas. Como les dije anteriormente, actualmente estoy desarrollando mi doctorado en la Universidad de San Buenaventura de Cali. Estoy adscrita al programa de doctorado en psicología y me presento a ustedes bajo la modalidad de investigación profesional en el eje temático de psicología. Antes de iniciar, quisiera entonces mostrarles un pequeño esquema por el cual me voy a regir para la presentación. Voy a iniciar entonces con la introducción al tema, posteriormente voy a mostrarles un poco seis contenidos o seis conceptos básicos que son los que me han permitido interiorizar mucho más y ir mucho más allá en el contexto del tema que nos convoca el día de hoy, la revisión literaria y los representantes de cada uno de ellos. Posteriormente vamos a hablar de la metodología, de igual manera los resultados y sus análisis para llegar a las conclusiones. En ese mismo orden de ideas, entonces, quiero contarles un poco las motivaciones que me llevaron para interesarme en este tema. En el desarrollo de mi profesión como psicóloga organizacional hace 12 años aproximadamente, tuve la oportunidad de vincularme con el grupo de investigación SIDBIA de la Universidad del Cauca. Ellos en su momento entonces estaban trabajando un tema específico relacionado con la elaboración de bolsas, empaques biodegradables a partir del almidón de yuca y se encontraban trabajando con productores de yuca. Al vincularme con ellos, entonces empecé también a trabajar con esta población, específicamente en temas relacionados con manejo de cultivos, buenas prácticas de siembra, buenas prácticas de recolección, manejo de la tierra y desde lo organizacional, entonces estábamos trabajando todo el tema de empoderamiento, todo lo relacionado a lo que eran las competencias y todo lo que estaba relacionado con el liderazgo y las competencias organizacionales y administrativas que eran necesarias para implementar un futuro negocio, un futuro emprendimiento. Como equipo nos dimos cuenta entonces que no solamente debíamos trabajar con los productores, sino que también teníamos que trabajar con cada uno de los elementos o actores, eslabones integrantes de la cadena productiva. Más adelante voy a hablarles un poco más sobre ellos y entendimos que teníamos que vincularlos. Al vincularlos, entonces empezamos a desarrollar un modelo teórico, modelos que ya están construidos, modelos que han sido validados, modelos racionales que han tenido éxito en otros campos, pero que específicamente con esta cadena productiva pues no estaba rindiendo los frutos que estábamos esperando. Eso nos generó entonces algunos retrasos hasta llevarnos a lo que hoy por hoy se está desarrollando y es ya el proceso de transferencia de paquete tecnológico y de conocimiento, y por eso me convoca a mí a conocer un poco más cuáles son esos factores culturales que han venido determinando esas limitaciones para la apropiación del conocimiento. Esto obviamente para poder contrarrestar en un futuro esa nueva apropiación de esta información y estos desarrollos tecnológicos que se están generando a partir del grupo de investigación. Con esto entonces contarles que me concentré en seis conceptos básicos que para mí son las palabras claves, y cada uno de ellos pues entonces me ha permitido ir mucho más allá y presentarles los resultados que les voy a presentar hasta hoy. Voy a empezar a hablarles entonces en primer lugar de la cultura. Gersson nos habla entonces de que la cultura hace referencia a un sistema de símbolos y significados compartidos que a su vez son mecanismos de control que rigen el comportamiento y que claramente forman a la persona dependiendo del contexto y la experiencia que tengan con el entorno. Más adelante, en el 2011, García nos presenta un poco más ya detalladamente esta propuesta de Gers y nos presenta la cultura desde dos puntos de vista, una cultura objetiva y una cultura subjetiva. Y nos dice entonces que la cultura objetiva son todo ese conjunto de productos que construye obviamente y que se materializan desde las creaciones culturales, es decir, todo el contexto cultural es lo que es la cultura objetiva. Pero hay una cultura subjetiva y es que dependiendo de la experiencia
experiencia y dependiendo de cada una de las personas, de cada uno de los sujetos con sus individualidades, sus particularidades y la relación que tenga con el entorno, pues entonces va a haber una asimilación o va a haber una adaptación a ese entorno cultural y en este caso una apropiación hacia la cultura como tal. Así como la cultura marca, entonces en este caso a las personas, la cultura organizacional dentro de un contexto controlado también marca y determina y controla el comportamiento de las personas en el interior de la misma. Esto nos lo dice entonces Shane en 1998 y nos dice que la cultura de un grupo o la cultura de una organización puede definirse como el aprendizaje compartido acumulado de qué, de costumbres, de patrones de conducta, de patrones de pensamiento, de sistemas, de valores y más que nos llevan entonces a que se vuelvan para cada uno de los colaboradores en sus posiciones básicas, pero también para el entorno. En el 2000, en el 1990, ya nos había hablado por allí Shelley Martin sobre que la cultura organizacional podía verse como un control cultural y nos decía entonces en su momento que el control cultural o la cultura organizacional lo que buscaba era controlar, homogenizar las formas de pensar, de actuar, de vestir de las personas dentro de una organización, lo que podía ser entonces entendido como un patrón de conducta o un control cultural. Ya en el 2001, Albenson también nos muestra que es un control cultural la cultura organizacional y que nos dice entonces que este control cultural se convierte en una guía, en unas ideas, en unas creencias, en unas emociones que buscan entonces en este momento controlar la forma de pensar y de actuar de las personas. Esto puede generar algunas veces inconformidades en las personas porque no todas las personas están dispuestas a hacer parte de estos patrones culturales dentro de una organización, específicamente hablando porque dentro de sus características de personalidad o dentro de sus dinámicas culturales, el hecho de seguir instrucciones o seguir patrones de conducta, pues no es lo más perteneciente para ellos. De igual manera, entonces, continuamos ya hablando de nuestro objeto de estudio, mi objeto de estudio específicamente que son las cadenas productivas. Aquí les voy a presentar un recorrido a grandes rasgos de Babal y Rivas en 1909, donde nos muestran que los estudios en cadenas productivas empezaron en Europa por allá por los años de los 70, 1970 aproximadamente, se continuaron en Estados Unidos, donde se empezó a mostrar la importancia la importancia que tenían las cadenas productivas específicamente para la apertura económica. De igual manera nos cuentan cómo en Latinoamérica el enfoque de cadenas productivas es nuevo, más o menos desde el 2000 en adelante se empieza a hablar de cadenas productivas y a investigar en ellas, especialmente en Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, México, Brasil, Argentina, siendo México uno de los más que ha profundizado en el tema. Quienes han profundizado, quienes han investigado en universidades, en pregrado, en posgrado, entes gubernamentales y empresas privadas que se interesan también por los mismos. Ya en Colombia específicamente nos cuentan que en 2003 aparece la ley 811 que está relacionado con las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, pesquero, forestal y acuícola. Esta ley entonces lo que buscó fue reglamentar y legislar pues, específicamente sobre cuáles son los elementos o los requisitos necesarios para legalizar el funcionamiento de las organizaciones en cadena. Ahora bien, necesitamos conocer entonces un poco la definición que se tiene de cadena productiva. Y para esto les voy a presentar a Hirschman en 1958, que nos presenta y nos dice que las cadenas productivas son un encadenamiento de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Nos dice entonces que cada uno de los eslabones o cada uno de los integrantes de la cadena se necesitan en determinados momentos para poder resolver necesidades o para poder resolver dificultades que se tengan y así poder generar entonces valor y poder cumplir con el desarrollo productivo de la misma. Esto que va a buscar entonces o que busca este encadenamiento, busca un desarrollo económico y obviamente elevar la eficiencia en el sistema productivo y generar valor.
Vizcarra en el 2007 nos presenta entonces ya mucho más a profundidad quiénes son los integrantes de las cadenas productivas y nos dice que es un ecosistema constituido por actores como son productores, transformadores, comercializadores, industriales y se incorporan aquí los consumidores. Esto entonces nos dice Vizcarra que las cadenas productivas lo que buscan es aportar valor y crecimiento al producto y claramente generar condiciones de vida apropiadas para los integrantes de la cadena productiva. Ya por allá en el 1999 y 2005, Gerefid y García, lo mismo que Campbell, nos hablan de el modelo de la cadena productiva. Nos presentan dos modelos de cadena productiva, un modelo de cadena productiva global y un modelo productivo de cadena sectorial. Y nos dice entonces que el modelo productivo global está relacionado o está orientado a atender de forma general, todo lo que son los componentes de la cadena, empezando desde los productores, terminando con los compradores, en este caso los consumidores. Y nos muestra también el modelo de cadena productiva sectorial, que es donde nosotros nos ubicamos en este momento, que es el que específicamente ya habla de los sectores productivos, en este caso agropecuario, industrial, de servicios y agroindustrial. Para ser más claros, la cadena productiva de la yuca se encuentra o se define específicamente ubicado en el modelo de cadena productiva sectorial, el cual del sector agropecuario, el cual tiene grandes dificultades específicamente porque hay una falta de integración entre los agentes participantes, generando problemas tanto de comunicación como de competencia interna. Aquí les voy a mostrar entonces cómo Hayden y Camacho nos muestran en el 2006 la conformación de la cadena productiva. Nos muestran entonces que están organizadas en una especie de esferas, cada una de ellas interlineadas o cada una de ellas dependiendo una de la otra, y nos muestra entonces que tanto los productores como los transformadores y los comercializadores y los consumidores prácticamente están conectados y necesariamente se ubican en posiciones estratégicas para darle cumplimiento a esta cadena. De igual manera nos dicen que la cadena productiva está siendo impactada o se ve también afectada por el entorno que lo rodea, pero también por las políticas, los ambientes y la cultura, que en este caso es lo que me llama para ese trabajo de investigación. Ahora bien, vamos a continuar entonces con los conceptos base que me han servido para el ejercicio y quiero contarles entonces sobre la apropiación del conocimiento. En esta apropiación del conocimiento vamos a hablar desde Castañeda y Fernández en el 2007. Nos dicen entonces que la apropiación del conocimiento es un proceso basado en el aprendizaje individual, pero también puede ser colectivo. Y nos dicen que este aprendizaje individual o colectivo lo que busca es crear conocimiento con el propósito de adaptarse, de que las personas, tanto individual como colectivamente, puedan adaptarse a las condiciones ambientales, no solo de la organización, sino también del entorno que lo rodea. Garzón en el 2008 nos dice, nos presenta el modelo de aprendizaje organizacional a partir de 4 factores importantes, que son la fuente de aprendizaje organizacional, que es la misma organización que tiene sus lineamientos establecidos, el sujeto de aprendizaje organizacional, que en este caso son los colaboradores o los grupos que hacen parte de la misma organización, que son los que van a aprender en este caso o van a aprender los conocimientos organizacionales, la cultura para el aprendizaje organizacional, y en este caso nos dice entonces que la organización tendrá que estar dispuesta y deberá atender dentro de sus lineamientos los procesos de aprendizaje e innovación, y por último las condiciones para el aprendizaje. Si la organización no está preparada para o no tiene priorizado el proceso de aprendizaje, pues claramente los factores de apropiación, en este caso de aprendizaje organizacional, serán muy difíciles que se den. Aquí es importante tener en cuenta que el aprendizaje organizacional, cuando es a nivel individual, también colectivo, dependerá mucho de la experiencia que la persona y el grupo tenga con el entorno, en este caso que lo rodea a nivel organizacional.
Esto nos lleva entonces a conocer y a entender un poco más la apropiación del conocimiento, que es lo que también me llama en esta investigación. Y se dice entonces, según Drueta en el 2008, que son los procesos, para los procesos de apropiación se implica el dominio de un objeto cultural y que este dominio también pues tiene que estar reconocido tanto activa como pasivamente por parte de quien lo está manipulando o quien está adquiriendo el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la apropiación social, la apropiación del conocimiento requiere efectivamente la participación de la persona para la creación, la construcción y la recreación del conocimiento, y en esa misma medida se pueda asimilar y pueda hacer mucho más rápido esa adquisición de ese nuevo conocimiento, pero claramente la apropiación también del mismo. ¿Qué se puede apropiar? Nos dicen Jalil, Carmona y Suárez en el 2015. Se apropian objetos, prácticas sociales, tecnologías, modo de hacer las cosas, modo de comportarse, modo de pensar. Muchas cosas se pueden apropiar, pero esto necesita claramente que la persona que va a apropiar y que va a reconocer ese nuevo conocimiento participe de esa creación, o por lo menos manipule o esté vinculado directamente con ese proceso para que se haga una muy buena integración del nuevo conocimiento. Para finalizar entonces con el desarrollo organizacional, este es el último concepto que tengo como base. ¿Por qué lo tengo como último? Porque es el que integra a todos los demás. Resulta que Burke y Horman en 1972 nos presentan y nos dicen que el desarrollo organizacional es un proceso de cambio planeado en una cultura organizacional, pasando de un estado evitativo a un estado de legitimación y de adopción y de cambios que son necesarios para el día a día en la organización. ¿Qué nos están diciendo ellos entonces? Que la organización tiene que prepararse precisamente para esos cambios que son necesarios para poder sobrevivir y mantenerse, y eso va a generar entonces un desarrollo, un nuevo aprendizaje, una permanencia en el tiempo. Eso va a permitir entonces que la organización tenga una cultura mucho más abierta, que haya una autoridad desde la organización en los conceptos y teorías que puedan manejar el mismo lenguaje de la organización, crear confianza entre los integrantes de la organización y por fuera de la misma, y claramente se crean recompensas y esquemas de reconocimiento, no solo para el producto y el proceso como tal que sea, sino también para el talento humano. Esto llevando entonces a la organización a intensificar todo lo que es los sentimientos de pertenencia, el sentimiento de pertenencia a la organización y obviamente la satisfacción en la misma. Todos estos entonces conceptos me han permitido identificar claramente cuáles son entonces los problemas que se presentan en la cadena productiva, que los represento y los muestro en estos cinco componentes. El primero es que la cadena productiva de la yuca entonces está conformada por diferentes eslabones, y estos eslabones tienen características particulares socioculturales, geográficas y económicas. Estas características hacen entonces que se dificulte y que se limite la integración entre cada uno de los componentes de la cadena, de los productos, exactamente, de los participantes de la producción de la cadena, y esto lleva entonces incluso que haya una mala comunicación, pero también haya unas dificultades en cuanto a la competencia interna entre ellos mismos. Claramente, al haber varios eslabones dentro de la misma cadena, pues vamos a entender que dentro de esos eslabones hay unos subgrupos o unas organizaciones que tienen unas subculturas. Esas subculturas entonces limitan o hacen difícil que se cree una sola cultura organizacional que permita entonces hacer énfasis en lo que es una cultura de aprendizaje y de apropiación del conocimiento. Esto genera entonces también desconfianza entre los participantes de la cadena, de los eslabones de la cadena, pero también desde los eslabones hacia las organizaciones o los grupos que están generando nuevo conocimiento, lo que lleva entonces a que estos aspectos culturales que específicamente marcan cada uno de los eslabones, pues limiten la incorporación de estos nuevos conocimientos y de igual manera retarden el proceso de adquisición de los mismos, que favorezcan la calidad de vida pues, de los integrantes de la cadena. Para poder darle respuesta a estas problemáticas y poder pues, entenderlas un poco más, se planteó la siguiente metodología.
Se parte de un paradigma cualitativo descriptivo, es decir, que con este paradigma lo que buscamos entonces es describir, categorizar, comprender mucho mejor, mucho más detalladamente a partir de los mismos relatos, cuáles son esos patrones culturales que facilitan o limitan de una u otra manera la apropiación del conocimiento. El método que estamos utilizando es la epistemología constructivista no experimental. ¿Esto qué quiere decir? Específicamente que a partir de la construcción y reconstrucción de cada uno de los integrantes de los eslabones de la cadena, pues vamos a recrear y vamos a identificar cuáles son esos patrones y cuáles son esos factores que están interponiéndose o que de alguna manera están limitando que haya unas conexiones para que se den esa apropiación de conocimiento. Las técnicas que se están utilizando son cualitativas, específicamente etnográficas y de observación. Los instrumentos entonces son entrevista etnográfica, diario de campo y diálogo de saberes. La población, en este caso la población, la muestra que se está seleccionando, se ha seleccionado, se está haciendo a partir de un muestro teórico que lo plantean Strauss y Corbin. Ellos nos proponen y nos dicen que más que una muestra representativa por número, lo que buscamos es identificar características específicas que marquen o que representen estos integrantes de la comunidad, en este caso de la cadena. Por eso nosotros hemos marcado aquí específicamente que vamos a trabajar en esta primera etapa, en este primer nivel, con productores y transformadores de yuca ubicados en el centro y el norte de la región caucana. Y obviamente personas que estén dedicadas al cultivo de la yuca y que tengan una antigüedad mayor a 5 años. Estos son algunos de los instrumentos que hemos utilizado hasta este momento, un formato de observación de factores culturales y factores culturales para productores y transformadores. Aquí con una lista de chequeo tratamos de verificar qué había, qué se daba y qué no se daba. Y algunas preguntas son más, pero estas son algunas de las preguntas que nos permitieron llegar a lo que le vamos a presentar más adelante. Estos son ya los resultados preliminares y la discusión del objetivo 1, es decir, los primeros acercamientos a ese cumplimiento de ese objetivo. Para poder llegar a estos resultados, entonces trabajamos en dos fases. La fase 1 entonces se consistió en visitas y recolección de información a través de entrevistas etnográficas y observación participante. Esto se hizo claramente previo pandemia, se hicieron 4 visitas a la comunidad, 2 por cada zona de la región, centro y norte. Como les decía anteriormente, estos encuentros se hicieron en campo de producción y en plantas de transformación, obviamente prepandemia, es decir, alcanzamos a hacerlo antes de que se declarara la pandemia y se contó con 11 productores pequeños y medianos de yuca y con 5 transformadores agremiados en cooperativas. La fase 2 ya fue la fase de recolección de información sincrónica y asincrónica. En esta fase entonces ya posterior a la declaración de pandemia y respetando los protocolos de bioseguridad, entonces se establecieron encuentros sincrónicos con los líderes más representativos de la comunidad. Específicamente se identificaron 9 que eran los más interesados en continuar en el ejercicio y se trabajó entonces con productores y transformadores para la recolección de información. ¿Esto qué nos permitió? Nos permitió entonces identificar en primera instancia las características particulares de los integrantes de la cadena. Productores, transformadores, comercializadores e industriales se caracterizan todos ellos porque tienen particularidades a nivel de formación. Los productores son un poco más inclinados a una educación básica, quizás primaria, secundaria. Los transformadores tienen ya una educación una formación un poco más técnica, los comercializadores técnica y tecnológica y los industriales claramente ya tienen formación de pregrado y posgradual. Entendiendo también que los industriales tienen un mayor músculo financiero, que hay menos recursos económicos en los productores, un poco más de desarrollo tecnológico en los transformadores y en los comercializadores hay ya también un poco más de músculo financiero, no tanto como en los industriales, claramente porque ellos son los que comercializan el producto resultante de la yuca como tal y sus subproductos.
También se identificaron entonces que hay unas características negativas entre cada uno de los eslabones o que limitan o dificultan el relacionamiento, y es que hay una alta independencia entre cada uno de los eslabones, que las relaciones son informales, no hay comunicación permanente, el precio del producto y la necesidad es la que los convoca a unirse, más no tienen un encadenamiento permanente, su relación se basa específicamente en la oferta y la demanda que se esté dando, y hay un bajo nivel de confianza dentro de los integrantes de la cadena. Esto nos llevó también entonces a entender que la cadena productiva de la yuca específicamente no necesariamente está representada o vista como nos lo mostraron en un comienzo Vizcarra, donde nos decían que los productores, consumidores, transformadores, comercializadores industriales, pues estaban cada uno prácticamente ligados con el otro. Aquí en esta gráfica podemos ver un poco que esos eslabones pueden ser unos más grandes, unos más pequeños, dependiendo pues como el número de integrantes de cada uno de ellos, y que su relación puede ser indefinida. Se relacionan, pueden relacionarse productores con consumidores, consumidores con comercializadores, industriales con transformadores, etcétera, etcétera, dependiendo de la necesidad. Esto entonces nos lleva a identificar un primer acercamiento de definición de cadena productiva de la yuca, y en este caso se define como un conjunto de grupos o de pequeñas agremiaciones con un mismo interés, un mismo interés de producto, con diferentes recursos físicos y económicos ubicados en diferentes zonas de la región y con marcadas diferencias socioculturales. Esto nos permitió entonces corroborar lo que nos dijo García en su momento en el 2005, cuando se refería a que los modelos de cadena productiva sectoriales agropecuarios específicamente presentaban falta de integración entre los agentes productivos, y que estos mismos podían tener competencias o procesos de mala comunicación dentro de las mismas integrantes de la cadena. Por último, entonces quisiera mostrarles los resultados específicos ya de cuáles son los factores culturales que se lograron identificar a partir de la fase 1 y fase 2 que se lograron implementar. Estos resultados entonces nos permiten tener claro que hay factores físicos y culturales que dificultan la posibilidad de establecer una cultura colectiva, y en este caso pues un aprendizaje y una apropiación del conocimiento, como lo propone, como lo dice Shane en 1998. Recordemos que Shane nos dice que la cultura de un grupo o de una organización entonces se puede definir como un aprendizaje compartido y acumulado de diferentes circunstancias que hacen características a la organización. Esto entonces nos está llevando a entender que estos 6 factores que les voy a presentar a continuación son los que están en primera instancia limitando por lo menos la apropiación del conocimiento en lo que es los transformadores y los productores. Los saberes ancestrales, las técnicas tradicionales, los factores económicos, el nivel de formación, la ubicación territorial y la resistencia al cambio son los factores que están prevaleciendo dentro de esta comunidad, debido a que se le da mucho peso a lo que es la herencia, a lo que es la misma cultura, el mismo conocimiento que viene de generación en generación, las dificultades económicas, la falta de posibilidad de acceso a los centros de formación y educación, pero también la falta y la posibilidad de comunicación entre los centros de educación con la misma comunidad, pues generan esa resistencia al cambio y obviamente una desmotivación, porque las personas consideran que con lo que han trabajado hasta este momento es suficiente para poder continuar con los procesos, y no ven necesario incorporar nuevas tecnologías. Con esto entonces quisiera contarles que, para concluir, decirles que en este primer ejercicio lo que se logró identificar es que las cadenas productivas, en este caso la cadena productiva de la yuca, se diferencia de todas las otras cadenas específicamente por sus particularidades y por el componente que tiene cada uno de los eslabones, que estos componentes entonces específicamente limitan que exista una sola cultura organizacional y que se pueda
fortalecer mucho más la apropiación del conocimiento y en este caso el aprendizaje organizacional, y que en esa misma medida pues no se puede hablar de organización como tal en la cadena productiva, sino de organizaciones que hacen parte de los eslabones y a su vez esos eslabones hacen parte de una cadena productiva que de una u otra manera pues entonces pueden favorecer de cierta manera el aprendizaje y la apropiación social del conocimiento. Esto es todo por el momento, estos son los avances, algunos referentes bibliográficos que trabajé. Muchísimas gracias, tengan ustedes un excelente resto de día y aquí quedan mis datos por si tienen algún interés. Muchas gracias y hasta luego.